Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. ¿Cómo estás, Andrés Mares? Un gusto, como Gracias, siempre, Ame, poder platicar. Y hoy vamos a hablar de las emociones, estas emociones importantes que debemos de conocer con nuestra pareja. Cuando se tiene una relación de pareja, pues hay que cuidarla, ¿no? Así es. Y no hay que irnos con la finta, Sí. ¿no? De las emociones superficiales, que aunque sean intensas, no son las que de fondo están marcando el tipo de dinámica en la relación. ¿A cuáles me refiero? Generalmente identificamos dos emociones que suelen ser las que asociamos a problemas de comunicación, a no me entiende, pero que no son las más profundas. ¿Cuáles son esas emociones? Son emociones secundarias, como se les dice en ciertos esquemas terapéuticos. Son el enojo o la tristeza. ¿No? Habitualmente vemos que cuando hay discusiones, cuando hay alegatos, cuando hay discrepancias en la relación de pareja, suele manifestarse en uno de ellos enojo y en la otra parte tristeza, o viceversa, ¿no? Pero la realidad es que hay emociones más profundas que están siendo irónicamente protegidas por el enojo o la tristeza, pero que como toda emoción, mientras no se abarque la situación que las detona, pues seguirán manifestándose y generando desgaste en la relación. ¿Cuáles son estas emociones? Básicamente son dos. Sí. Son emociones que podemos plantear como frustración, que va acompañado de una impronta que es no soy suficiente, o puede ser de soledad, en donde el mensaje de la impronta es no soy importante. O sea, cada persona, de acuerdo a su huella de herida en la infancia, va como rigiendo su vida por ese tipo de planteamientos. Soy una persona no importante o soy una persona no suficiente. Y eso en la relación de pareja se termina transminando a través del enojo o la tristeza. Y por eso suele darse una lucha de poderes que no suele conducir a nada más que a la fatídica conclusión de no me comprenden, no me entienden, cuando en realidad es que no se está transmitiendo el mensaje de fondo. Oye, tu manera de ser conmigo no me hace sentir importante o no me hace sentir suficiente. En cambio, estamos a la defensiva de la tristeza o del enojo, sin llegar al trasfondo de la cuestión. Pero es muy triste sentir que no eres suficiente, que no te alcanza para hacer feliz a tu pareja. Y muy común, lamentablemente. Muy común. Así es. Y siempre se dan, Andrés, de parte de una de las partes de la pareja, el no soy suficiente, o sea, no me alcanza, y la otra es no soy importante. No soy importante. Se da ese binomio, sí. Se enganchan. Hay casos en los que la misma impronta coincide, sí. Los dos no se sienten importantes o los dos no se sienten suficientes, pero la mayoría de los casos es uno u otro. De hecho, ese diferencial generó algún tipo de atracción, paradójicamente, cuando empezaba la relación. Sí, pero pasa el tiempo. Hay una tristeza provocada por ese no me alcanza para... Surge la tristeza que se viene a manifestar por la cotidianidad del trato con la relación de pareja de formas diversas, pero que reflejan un tema de la infancia, desde la infancia. El tipo de trato o maltrato que se recibió me hace sentir, o que recibí, me hace sentir una persona o poco importante o insuficiente. No, pensemos en el caso del niño que no fue atendido, no se le pelaba, como se dice coloquialmente. Sí. Entonces llega a desarrollar la idea de que no es importante. Que se puede llegar a confundir, ¿no? El no soy importante con el no soy suficiente. Sí, van emparentados, pero no son lo mismo. No es lo mismo. En el no soy importante se refleja el reclamo de necesito que estés al pendiente de mí y que se note.
No lo suelen decir así, es el problema en la comunicación. El problema en la comunicación no es que no se sepa qué decir, sino que ni siquiera se tiene claro qué es lo que se está requiriendo de la otra parte. Y ahí lo que sucede es que mientras la otra parte no sepa la necesidad de su pareja, de que esté al pendiente de ella, y que además le ayude a formas específicas en las que esta parte se puede sentir atendida o entendida, pues va a seguir habiendo discrepancias y el típico no la entiendo o no lo entiendo. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que cuando las parejas no partimos de la base de que todos somos víctimas de víctimas, como decía Luis Hay, entonces personalizamos la herida de la otra parte. No, es que, claro, no soy suficiente si la persona no se siente importante. ¿No? O sea, se va Parece generando... como juego de palabras, Sí, pero la sí realidad te es estoy así. siguiendo. Esa Sí. es la realidad, aunque no sepamos el término, las palabras de lo que estoy sintiendo. Estoy sintiéndolo, como tú dijiste, que no me pela, o que puede ser atento con otras personas y no es atento conmigo o atenta conmigo. Exactamente. ¿Cómo, no sé si vamos a aprender los términos, pero cómo enfrentar una situación así, cómo iniciar una comunicación, un diálogo, decir, no, me estoy sintiendo mal, no me sé el término, pero no siento que esto vaya bien? Primero tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos qué hay detrás Sí. de la tristeza o el enojo. Que puede ser una herida mía, Que lo más probable es que lo sea. lo más probable. Lo más probable. Pero no la exploramos. Simplemente nos quedamos en la superficialidad del evento. No me hizo caso, no me trató procuró, mal, o no me peló. No me peló, exactamente. Y eso dispara o el enojo o la tristeza. Sí. Pero en el fondo, cuando nos preguntamos, a ver, ¿qué hay detrás de mi enojo? Y nos vamos a un proceso de reflexión, ahora sí que valga reflexión, para identificar qué es lo que hay detrás de ese enojo. Seguramente descubriremos que hay algún tipo de herida, ¿no? O no me siento importante porque no recibí atención en la infancia, o porque me siento inferior con respecto a la otra parte, porque no me considero igual de exitosa que mi pareja, o igual de inteligente, o lo que sea. Entonces, en ese no sentirme importante, hay un complejo de inferioridad habitualmente. Me siento menos que la otra Sé parte. que estamos hablando de pareja, pero ahorita me hiciste recordar a una persona que siente que no es importante para nadie. Sí, Mis hijos no me pelan, para mis hermanos creo que me odian. Esto puede ser independientemente de la relación de pareja, puede ser un sentimiento de no valgo lo suficiente o me atacan todo mundo. más bien es un común denominador en todas las relaciones, Sí, pero en la de pareja resalta más claro, justamente por la cotidianidad en el trato, que genera más desgaste sí, cuando eso no se ha externado. O sea, cuando alguien dice es que no entiendo a mi pareja, es que no ha podido discernir o identificar cuáles son esos sentimientos profundos que suelen ser, insisto, o de abandono, ¿sí? No me pelan, o de insuficiencia. o de insuficiencia. Nunca doy gusto a nadie, o nunca estoy a la altura de las demandas o exigencias de mi pareja. Se oye más este comentario en hombres que en mujeres, así como a las mujeres nadie las entiende. ¿Es común esto o es mitad y mitad, va parejo? No, suele darse más que en los hombres experimentemos el sentimiento de insuficiencia y las mujeres el sentimiento de no importancia. Ahí ya hay factores culturales Sí. que explicarían este efecto. El machismo, ¿no? El tema de la responsabilidad del hombre como proveedor, pero también de una mujer que está destacando en el ámbito profesional y que pueda hacer sentir insuficiente al hombre en esa función de proveeduría. No quisiera generalizar, pero sí se suele dar más Sí. eso en los hombres, Sí, se escucha la insuficiencia, y en las mujeres la falta de Ese choque está atención. aumentando ahorita, que cada vez más mujeres trabajamos y participamos y ya no necesito al proveedor, sino yo también puedo ser proveedora. Y puede aumentar esta sensación de... Sí, e indirectamente la sensación, paradójicamente, de que no soy importante en la mujer. ¿Por qué?
Porque ese destacar, en vez de que se diera al mismo tiempo de jalar al hombre a la dinámica del hogar, lo va desplazando más aún. Esto es una problemática real que estamos viendo. Sí, y que se puede ir acentuando si no vamos entendiendo que la diferencia de género no está diseñada por la naturaleza para competir, sino para complementarse. Complemento, claro. Así es. ¿Se tendría que hablar, Andrés? Primero tendría que descubrirse en uno mismo cuál es el sentimiento profundo. Y básicamente son dos, insisto. No me siento importante o no me siento suficiente. Y compartirlo. Oye, perdóname, cada vez que me enojo es porque no me siento importante para ti. O cada vez que me alejo, me pongo triste, me reservo, es porque no me siento suficiente para ti. Fíjense, amigos, estamos hablando, está hablando Andrés de no me siento importante o no me siento suficiente. Y de ahí se pueden desprender el estoy enojada, porque cuando hablas de sentimientos yo dije, pues vamos a hablar del enojo, de la ira, de la tristeza, de la depresión, de la alegría. Y no, estamos hablando... Esos son los secundarios, son los superficiales. De los secundarios, fíjate. Sí. Entonces son estos dos que tendríamos pues que analizar cómo me siento más frecuentemente. Así es. Insuficiente o Así es. Sí, al final el problema es que o me siento incapaz, sí, o me siento desvalorizado. Y los dos, pues no te hacen sentir, no te dan felicidad, te sumergen en una sensación desagradable. Te convierten en una especie de barril sin fondo en cuanto a demandas hacia la pareja, pero también son fuente de desgaste, porque en el fondo ninguno de los dos se siente, digámoslo así, atendido de acuerdo a sus requerimientos personales por parte de la pareja. Pero es que ni siquiera ellos mismos saben qué es lo que quieren. Es que es un tema complejo. No sabemos cuál es el origen o por qué me estoy sintiendo así, desvalorizado. Ahora, no nos sentíamos así al inicio de la relación de pareja. ¿Se va desgastando este asunto o qué pasa? Es que se va diluyendo el enamoramiento. No hay que perder de vista. Y no sucede solo en la relación de pareja. En cualquier emprendimiento sucede que el primero en alborotarse es el entusiasmo y el primero en irse es el entusiasmo. ¿No? Hasta en un trabajo, ¿no? En un trabajo, en lo que sea, en hacer ejercicio, en el propósito de Año Nuevo. El entusiasmo ahí está, ¿no? Empujándonos, pero cuando las cosas se ponen desafiantes, es el primero en irse. Esto ya no me está gustando, no me emociona, vámonos. Vámonos. Pues habrá que analizarnos y luego pues sentarnos a platicar con la pareja de cómo me estoy sintiendo. Para quien requiera un acompañamiento que tú les puedas dar como coach, ¿en dónde te pueden localizar? Sí, con mucho gusto en mi correo info@andresmares.com. El de siempre, el de siempre, 30 años, el arcaico que nadie usa, ¿no? O en mis redes sociales en Andrés Mares-MX. Muy bien, ya te lo aprendiste además, recién estrenado, andresmares-.mx. Así es. Muchísimas gracias, Andrés Mares, hasta la próxima, lindo fin de semana. Igualmente. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, quédese porque estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Yo no sé si Ana Descalza, pues toma algo antes de venirse, o así es, o así nació la criatura. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenido. Muy bien. Hipótesis del mono acuático. Me cuestan unos trabajos los temas que escoge esta bendición. A ver, chiquita linda, ¿qué onda con el mono acuático? Es una hipótesis súper interesante. ¿Sí existe o te la inventaste? No, sí existe. Okay. No lo digo yo. Muy bien. Lo dice Tú nada más nos das la clase. Sí, exacto. Es una hipótesis muy interesante, pero sí quiero empezar diciendo que no es la hipótesis más aceptada, porque aún no tiene evidencia fósil suficiente. Y esto podrían decir, entonces ¿para qué me la dices? ¿No? Ajá. Pero en realidad es bien importante tomar en cuenta todas estas hipótesis, porque la ciencia no es un
digamos, una ley, ¿no? Algo que llega y te dice, esto es lo que sucedió. Y O sea, cuando hay qué otra padre. evidencia, puede caerse lo Claro. primero que te dijeron. Y muchas cosas, como esta hipótesis, por Sí. ejemplo, tienen algunos fundamentos, tienen poca evidencia, pero de repente tal vez en 100 años se llenan de evidencia por algo que se encuentra y entonces es la hipótesis más aceptada que hay. O tal vez se va en el olvido, pero así es importante darle su lugar a todas esas posibilidades que Que a lo mejor que se sí. toman. Exacto. Ok, mono Porque son- acuático. ¿Qué Ajá. dice esa hipótesis? Algunos científicos estaban como preguntándose por qué tenemos estas características tan diferentes a otros primates. Siendo nosotros también changos, Sí. ¿por qué Como somos dijo tan tu tía o tu diferentes? abuela, yo no. Ustedes vendrán del mono, Ustedes- yo no. Me encantó. Ustedes vendrán del mono, yo no. Ok. Para los que sí venimos del mono. Para los que sí. Sí. Somos bastante diferentes. Lo más evidente, por ejemplo, es el pelo. Pero otra cosa bastante evidente es la nariz, que es un poquito distinta. No sé si te has fijado que también nuestra como capacidad de mantener nuestros dedos íntegros cuando te metes al agua es muy poca. También te metes y luego se te hacen de viejito. Sí. ¿No? Y varias características así curiosas que podrían explicarse tal vez a través de un ambiente acuático, como si nosotros hubiéramos estado cerca de regresar a un ambiente justamente acuático, así como lo hicieron los mamíferos marinos como ballenas, focas, nutrias, ¿no? Que son organismos que eran terrestres igual que nosotros y de repente regresan al mar. Existe una hipótesis, una propuesta que dice que tal vez los humanos dentro del grupo de homínidos también íbamos a regresar al mar. Y es que esta hipótesis se basa en que hace más o menos entre 5 y 7 millones de años, en el periodo Mioceno-Plioceno, había glaciaciones y descongelamientos, varios cambios en el clima, como lo ha habido en toda la historia Y como de la lo vida en la estamos Tierra. viviendo ahorita. Claro, sí, todas Sí. estas variaciones que generan cambios a nivel del mar, ¿no? Los calentamientos, que los glaciares se derriten, sube, sube el nivel, glaciaciones, y baja luego el otra vez nivel. hace frío. Ok. Y de repente también hay movimientos tectónicos Ajá. que también hacen este movimiento de subir y bajar del nivel del mar. Entonces se propone que en ciertas ocasiones, cuando todavía los homínidos estaban exclusivamente en África, eso es lo que pensamos, este subir y bajar del mar hacía que cuando subía, de repente ciertos grupos humanos se quedaban, digamos, como atrapados entre cuerpos de agua. Porque había subido el nivel del mar y tal vez donde se encontraban, No se podían abajo ir a había otro puros lado. valles que estaban Ok. inundados y ahora estaban solamente en Y el se mar. tenían que adaptar al agua. Exacto, y esa es la Oh. clave. Entonces, ciertas características medio nos van recordando a algunas adaptaciones que han tenido otros organismos, por ejemplo, las ballenas, los lobos marinos, las focas, aunque no es que sea así, ¿no? Y es importante que yo hablo de esta teoría y digo, es que no es que sea así, pero eso lo podemos aplicar a todas. Incluso las más aceptadas, jamás puedes decir, es que eso es lo que pasó o para eso es. En realidad nosotros vamos armando estas piezas del rompecabezas, tratando de ir descifrando ese caos que llamamos vida y vamos encontrando de repente este orden con evidencia, pero no siempre es. Pero entonces, A ver, por ¿esto ejemplo, va en contra de la teoría de Darwin del mono o no tiene nada que no, ver al con contrario, esto? o sea, decimos, con Si esa era teoría mono, ajá. de la selección natural, pudo haber sido que las presiones ambientales, que era un ambiente lleno de agua acuático, nos llevara a ciertas cosas. Por ejemplo, una garza es súper alta, ¿no? Ujú. Y eso le ayuda como a poder ver desde arriba el mar. Sí. Entonces ellos sugieren alguna característica como el bipedalismo, estar en dos patas, pudo haberse dado porque te convenía estar erguido para Para poder tener ver otra visión. abajo del agua, ¿no? Sí. Porque al final pensamos que si se inunda el continente no son cuerpos de agua muy profundos, en realidad son bajitos. Entonces, si estás parado en tus dos piecitos, puedes ver Claro. hacia Hasta abajo. ahora la evidencia fósil nos Ok. indica que el bipedalismo, o sea, los primeros organismos que están en dos patas que nosotros conocemos, dentro de homínidos y todo, parece que se desarrollan en bosques y sabanas. Pero al final, esta es una posibilidad. No tenemos todavía el fósil que lo confirme, pero podría ser interesante. Algo más interesante todavía es la pérdida del pelo. Es que eso es lo que más llama la atención. Tú comparas un orangután, un chimpancé, un humano,
Y dices, ¿por qué se quedó lampiño de repente? Exacto, porque estamos pelones de todo el cuerpo. Y la verdad es que el no tener pelo sí es una característica que te ayuda a ser hidrodinámico. Es una realidad, ¿no? Y poco a poco se ha perdido el pelo en algunos organismos como ballenas. Lobos marinos y focas, por ejemplo, no lo han perdido, siguen teniendo mucho pelo. Entonces, es una posibilidad. Pero explorando más en esta hipótesis que a mí se me hace interesantísima, ¿por qué los dedos se te hacen de viejito tan rápido en el agua? Dicen, claro, pues si tú estás en un ambiente acuático y tus yemas de los dedos se deshidratan fácilmente, eso hace que tengas una mucho mejor superficie de agarre. Algo rugoso, como lo es una mano deshidratada, es buena para agarrarse de rocas en los ríos. Entonces tiene un poco de sentido. Y luego estudiando, por ejemplo, la grasa que tenemos abajo de la piel, la grasa subcutánea, los humanos, bueno, los homínidos, las tenemos un poco distribuida más uniformemente que otros primates, como la tienen, por ejemplo, muchos mamíferos marinos. Algunos argumentan que incluso nuestro control de la respiración, poder hacer apnea, poder decidir cuándo bucear, también es similar a estos organismos acuáticos. O sea, que puede ser. Entonces, sí. ¿Quiénes somos o quiénes formamos parte de los homínidos? Todos los que, pues los primates, nosotros ahorita somos el clado que sobrevivió, ¿no? Homo sapiens. Pero en realidad en homínidos hay un grupo súper amplio, desde neandertales, Homo erectus, Homo Pero digamos todos los que te puedo decir, del chango, todo lo que tenga que ver con el linaje humano. Ok, es el linaje humano. O sea, por ejemplo, un chimpancé no es homínido, ¿no? Un orangután no es homínido. Homínidos son los que ya estamos dentro de esta rama que fueron derivando todos nuestros ancestros ya como humanos, todos los changos pelones, digamos. Ok. Chimpancé no, ¿qué dijiste? Orangután. Orangután, o sea, los primates que vemos ahorita no son homínidos más que nosotros. Ok, una duda, porque hay personas tan peludas, que hasta dices, parece chango. Hombres que dices, bueno, hasta la cara nomás se le zafan los ojitos y la boca y todo el cuerpo lleno de vello. ¿Se sabe o se ha estudiado por qué? Ajá, esta hipótesis del mono acuático trata como de decirnos por qué perdimos el pelo como especie y cómo pudo haber sido en este ambiente hace 5 o 7 millones de años. Pero en realidad, si nosotros nos metemos a ver cada individuo de una población, ya a un humano por humano, en realidad vemos que hay una diversidad enorme. Claro. Y algunos son lampiños 100%. Y tiene que ver herencia y tiene que ver muchas otras cosas, me imagino. Claro, y hay que pensar que después de este desarrollo justo de nuestro linaje, se piensa que fue en África, ¿no? Pero después nos fuimos esparciendo por todo el globo. Entonces ya las condiciones ya no son uniformes. Ya no es lo mismo un homínido que vive en Alta Siberia a un homínido que vive en una zona tropical cercana al Ecuador. Entonces sí hay ciertos rasgos, por ejemplo, que en Europa, por ejemplo, son más peludos que en América. Porque simplemente las condiciones son distintas, ¿no? Sí. O tal vez justamente el estarte reproduciendo con esos homínidos que están cerca, que están pelones, pues hace que ese gen también se siga pasando a lo largo de las generaciones. Entonces, como individuos hay mucha variación. Pero como linaje está esta propuesta de decir, es que tal vez estábamos yéndonos hacia lo acuático y al final dijimos siempre no. Pero nos quedaron algunos restos, como lo son la falta de pelo, una nariz respingada. ¿La nariz respingada por qué? Ahí me perdí. Dicen que porque te ayuda como a poder respirar afuera y luego meterte al agua. Eso yo también está tengo extraño, pero dudas. puede ser. Sí, o sea, son como pistas que te dicen, esto podría ser. Y entonces ahí tenemos esa idea flotando para que si un día encontramos un fósil dentro de estos ambientes acuáticos y podemos encontrar una secuencia, digamos, ajá, ahí está, ¿no? Ana, ¿los primeros restos de homínido sigue siendo el de África? ¿O ya encontraron otro? No. En África se piensa que inició todo este linaje. Sí, porque hasta ahorita ahí está el primero, tengo entendido, los primeros restos. Claro, de homínidos antiguos, desde toda la historia de homínidos muy antiguos como Homo erectus, Homo afarensis, ¿no? Todos estos
que siguen siendo, o sea, son nuestros primos mucho más cercanos que no serán los otros tuyos, dijo monos. tu abuela. A mí no me metas con la familia. Ajá, todo Sí, eso claro, se desarrolla somos- en África. ajá. Y después ya se da la expansión hacia el resto del mundo. Pero en realidad sí, todo nuestro origen está ahí en África, pero hay que pensar también en cómo van cambiando también los continentes, ¿no? O sea, cómo... La separación de los continentes, simplemente. Claro, aunque esa se dio mucho antes. O sea, de Pangea Sí. a la ruptura de los continentes, esa separación se dio hace más o menos 250 millones de años y ahí todavía no había ni homínidos. Ahí era cuando Es estábamos que ustedes hablan de millones de años y yo así, ¿en qué siglo habrá sido? 250 millones de años fue cuando se dio la separación de continentes. Más o menos, sí. Imagínense, entonces. Y hablamos es un nosotros mundo. de esto hace Sí. 5 o 7 millones de años, ¿no? O sea, Sí. mucho menos. Pues a lo mejor resulta que sí somos acuáticos o fuimos acuáticos, por lo pronto hoy no. Y nos deja qué pensar. Eso es Claro. lo importante, empezar a pensar y a ver cómo esto va resurgiendo, resonando, rebotando. Que eso es lo y padre que nos de la dé ciencia, ideas para finalmente. nuestra vida, para la ciencia Claro. y para el día a día, ¿no? Ya tenemos algo que platicar el día de hoy. Sí. Muchísimas gracias. ¿Te seguimos en dónde? Ana Descalza en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube, especialmente también como Ana Descalza. Muchísimas gracias. Gracias, te agradecemos mucho. Alejandro de la Torre está con nosotros. Él es un motociclista pues, de toda la vida. Yo creo que nació en moto este hombre y ha recorrido el mundo entero, de los hombres que más ha recorrido el mundo en moto. Vamos a hablar de la circulación en las ciudades, que aquí sí tenemos que ver todos los que vivimos en alguna ciudad. Con él continuamos. Alejandro de la Torre, qué gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, al contrario, por aceptarlo. Oye, platícanos, ¿cuántos kilómetros has recorrido? ¿Te la sabes? Pues no exactamente, pero ya por arriba de los 800,000. 800,000 kilómetros en motos. Sí. Qué bárbaro eres. Sí, Esto sí. es una maravilla. ¿Ha cambiado la manera en la que vive un motociclista? Tú eres de motociclismo recreativo, vamos a decir. Sí, efectivamente, conozco los tres aspectos, pero sí me he dedicado al motociclismo de turismo, al motociclismo de recreación, porque ya sabemos que existe el motociclismo de competencia, ¿verdad? Pero sí conozco ese ambiente, y también el motociclismo como transporte, que es lo que todas las ciudades hay, pero en serio, o sea, es donde ha crecido muchísimo. Bueno, hay algunas ciudades, algunos países que es el principal medio de transporte. Efectivamente. Vietnam, no sé cuál Sí, yo ocupa tengo el la primer suerte de haber lugar. viajado a muchos lugares, a muchos países, más de 30 países, y de cada uno voy pues analizando también ese aspecto. Y en Europa es increíble la cantidad de motocicletas que hay en las ciudades. Podríamos hablar de Nápoles, Roma, Florencia, lo que es Madrid, Barcelona, todas esas grandes ciudades, la gente se mueve en motocicleta. Yo creo que el 90% de la gente, de los habitantes, porque el Y servicio... esto facilita muchísimo. Sí, yo considero que el motociclismo, Sí. para utilizarlo como transporte, va a crecer y sigue creciendo todos los días, porque es muy práctico, es económico, es ágil, es rápido. Claro que tiene desde luego sus desventajas como el riesgo, ¿no? O el clima, pero es Pero yo creo que tendríamos que aprender, Alex, a ser motociclistas de ciudad, y los que no somos motociclistas a convivir, y que tendría que haber reglamentos para el motociclista y para los que no, como para los peatones y para los ciclistas y para los automovilistas, porque ahora ya nos toca convivir entre todos. Cada vez hay más motos en las ciudades, hablando de México como país, pero me parece que todavía nos falta un reglamento. ¿Tú cómo Sí, lo ves? Desde luego el gobierno y los reglamentos son importantísimos, Sí. para que no se transgredan, para que haya un orden. Pero yo considero más importante aún
el comportamiento y la prudencia de todos los que andan arriba con la responsabilidad de manejar un vehículo. Cualquiera que El transportista, el trailero, el automovilista, motociclista, y ahora que ya surgieron los nuevos vehículos, esos los scooters que andan, pero como moscas por donde quiera, se suben a las banquetas, andan en sentido contrario. Pero con muy en poca coches. protección. Totalmente. Que me perdonen todos los sin que se ninguna andan, protección. no hay protección en el cuerpo. Ahí ni siquiera hay un reglamento, entonces, bueno, tenemos que convivir todos. En lo que se refiere a el motociclismo específicamente, debemos de protegernos, obviamente, primero, respetar los reglamentos es básico, ya lo considero como por default, pero también a la prudencia y el saber convivir, que cada uno tenga un poquito de cortesía. O sea, no nada más es cuestión de aventar el camión, el coche, o la camioneta, o la moto. O la moto, claro. Sino se trata de cortesía, que haya prudencia y cortesía, porque eso es la base de una buena y sana convivencia. En todos lados. ¿Sí? ¿En dónde se aprende la cortesía? Ay, Dios mío, pues yo creo que... Porque nos hemos vuelto lo opuesto a ser corteses. Sí, eso se aprende desde la cuna, desde la casa, tratar de ser corteses, tratar de ser amables. Y bueno, sí se puede aprender por fuera, ya siendo adultos y demás. Simplemente el dejar pasar a un vehículo, y aquí en Querétaro tenemos esa suerte. Sí, el uno a uno. Uno a uno, eso Sí. funciona, yo lo he visto mucho. También otro detalle, por ejemplo, de Europa, que son los últimos viajes que he hecho, allá en las carreteras pequeñas, no las autopistas, ¿verdad?, sino las carreteras normales, por decirles, sin peaje, hay muchísimas glorietas, hay una cantidad impresionante de glorietas en los cruces de esas carreteras o las salidas, las desviaciones, y es increíble que toda la gente allá tiene la cortesía y la prudencia y respeta el reglamento de dejar pasar a la gente que viene en la glorieta. Entonces uno voltea siempre al lado izquierdo para ver quién viene. No viene nadie, uno Y tiene pasa. preferencia el que va en la glorieta. Totalmente, totalmente tiene la preferencia y eso funciona muy bien. No hay ni que pelearse, ni frenadas, ni claxonazos, nada Ni de mentadas, eso. recordatorios familiares. Exactamente, que es podríamos hablar como de brutalidad de muchas ciudades americanas, ¿no? Bueno, latinoamericanas, ¿no? A veces somos Y el problema, muy Alex, es que bárbaros. vemos accidentes terribles, ¿no? El que le quiere ganar al tren, el que yo paso primero y no me fijo, el que se pasa el alto, el que maneja alcoholizado. O sea, La soberbia del manejo existe. Sí. Es una soberbia de decir, no, yo soy más que aquel, incluyendo los automovilistas, porque bueno, tienen pecados unos y otros, ¿no? El motociclista a veces se mete imprudentemente adelante del carro. Eso está mal, porque el carro no puede tampoco frenar ni adivinar lo que va a hacer, pero a también... veces no sabes ni de dónde sale, nomás lo Exactamente. oyes. ¡Bum! Y pasan como locos, sí, efectivamente. Sí. No hablo de pasamos como locos, porque yo soy solo un poquito loco, nada más, tantito. Sí. No, pero en ciudad no creo que manejes así, no, haciendo pues es que hay zigzag por todos los prudencia, coches. sí, paso entre los carros, obviamente, me adelanto a algunos, pero la prudencia no se puede como medir. Porque además es valorar la propia vida, ¿no? Ya si no te importa Exactamente. mucho la de los demás, por lo menos la tuya. Exacto, porque en un choque el motociclista las lleva de perder. Como en el caso de los scooters que hablábamos No hace hay un rato, protección, no tienen hay ni menos casco, ni protección. andan por las banquetas, bueno, eso es terrible, pero estamos hablando del motociclismo. Pero el automovilista también es imprudente porque Por dice, yo supuesto. traigo un coche que cuesta mucho dinero y ¿cómo un motociclista me va a pasar? Mi coche es más potente. Es una soberbia absurda de que le venden el coche, no dejan pasar al motociclista. Bueno, tienen su mundo un poco precario, muy, muy pequeño y mezquino, ¿no? Muchas veces. Ahorita continuamos con este tema, pero platícanos que estas imágenes nos las pasaste tú. Sí, es ¿En uno dónde de mis estás grandes- y qué animales más maravillosos? ¿Qué es esto? Bueno, un caballo como extraño. Son percherones que aquí se usaban en Querétaro Sí. para repartir corridas. la leche. No sé si te Ay. acuerdas de la hacienda Carretas. Ajá. Y repartían la leche con percherones y carretas.
Bueno, ¡Qué obviamente estoy maravilla! hablando de la prehistoria, estoy hablando de los 60s. Sí. O sea, obviamente que los jóvenes dicen, no, pues este señor vivió está viviendo como Matusalén. No, pero sí, en los 60s, que yo vivía aquí en Querétaro, repartían la leche de la hacienda Carretas en carretas y perchones. Esos eran percherones que me encontré en una carretera porque a mí las autopistas realmente las uso por necesidad. Pero la maravilla es conocer todo los los pueblos, las ciudades, las costumbres, los lugares que no son realmente turísticos, porque lo turístico está muy preparado, es un poco falso, por llamarlo de alguna manera, un poco escénico, ¿no? En cambio, se mete uno por las carreteras pequeñas y empieza uno a conocer los pueblos, habla uno con la gente y bueno, cuando el idioma te lo permite. Sí, claro, me imagino. A ver, en Alemania, ¿cómo le haces? Exactamente, ¿no? Entonces, en ese caso íbamos, creo que de Gijón para adelante. Era España. En España, sí. Y me acuerdo mucho porque hay un mirador que sale en ese mismo video, un mirador precioso que se llama el Mirador de la Cardosa y tiene una espectacular vista arriba en las montañas y para subir ahí hay que recorrer esa carretera y nos encontramos con los percherones, gente que se dedica a eso, ¿no? Lo que tú has visto, la verdad es que lo tienes documentado, sí, ¿verdad? Subes luego varios videos. Sí, claro, bueno, desde luego que mi trayectoria en moto data desde los 70s, ¿no? Entonces, pues son muchos años. Eres un chavito, hombre. Soy un chavito. Mozuelo. Gracias, Ame. La cuestión es que he documentado lo que he podido dentro de los medios que se tienen o los que se tenían, por ejemplo, en los 70s, 80s, 90s, pues no había YouTube, no había redes sociales y pues tuve la fortuna de relatar algunas cosas en algunas revistas, pero todo por escrito. Tengo un pequeño librito del primer viaje que hice a Europa en el 95, unas memorias de eso y en este caso que ya cuando nació el YouTube y todas las redes sociales, pues he subido muchos de mis viajes, no todos, desde luego, porque hay restricción pues hay que disfrutar también el viaje. Muchas veces no estamos filmando todo. Y son resúmenes, los videos son resúmenes de esos viajes. No se puede subir todo porque pues hay muchas cosas un poco aburridas. O viajes muy largos no los vas a subir todo, ¿no? Pero sí kilómetros y kilómetros de lo mismo de la carretera. Pero por ejemplo, lugares así como donde salen los percherones o algo icónico. Pues muchísimas gracias, de verdad te agradecemos y bueno, con el tema que nos reunió el día de hoy, pues no nos queda más que prudencia, ojalá. Cortesía, prudencia. Educación, que lo vemos en muchos otros países y es lo que debemos de tratar de viajar y aprender de otros lugares para aplicarlo en nuestra ciudad. Perfecto. Prudencia, por favor, cortesía, tanto de unos como de otros. Vivamos sanamente. Si queremos ponernos en contacto contigo, ¿te seguimos en tus redes? Sí, claro, desde luego en YouTube. No tengo todas las redes, pero en YouTube sí. Como L. Alejandro de la Torre M. A sus órdenes. L. Alejandro de la Torre Cualquier M. tema de motociclismo, con mucho gusto los asesoro, platicamos. Es una gran pasión y un gran gusto para mí. Cada vez veo a más mujeres en moto, me encanta. Sí, la verdad es que Y de todas las edades, ¿eh? Sí. Ya se atreven es un transporte muy práctico. Sí. Muchísimas gracias, Alex. Hasta la próxima, que tengas un lindo fin de semana. Gracias a mí. Nosotros hacemos una pausa, no se vayan, estamos muy en confianza. Estamos de vuelta. Pati Castorena es terapeuta y hoy tocó un tema, o va a tocar un tema que yo creo que muchos tenemos grabados, yo no sé si es en la mente, en las células o dónde, que es el miedo. Sobre todo un día como hoy, muchos revivimos esa sensación, ese ruido, ese olor de los que vivimos de cerca el terremoto en la Ciudad de México hace ya 40 años. Pati Castorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Amelia. Un gusto estar aquí en tu programa y con tu público. Me encanta poder hablar de estos temas que pueden ayudar a las personas en poder experimentar estas sensaciones al respecto del miedo, ¿no? El miedo es parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza y es algo que no se quita, pero sí se puede trabajar para poder entender quiénes somos a través de esta frecuencia del miedo. Y además,
que todos hemos experimentado. Claro, no a por mí, que no supuesto. me digan, no, yo no le tengo miedo a nada. No, El no, miedo es parte de nosotros. Así es. Es una naturaleza de nuestro sistema de protección, pero a su vez es lo que nos puede impulsar o lo que nos puede detener. Entonces, aquí hay un tema muy importante. El miedo es algo que se puede crear a medida de las creencias del factor personas que están a tu alrededor, que no son tuyos y que permean en ti, que están ahí latentes. Y sí se crea una memoria, claro, evidentemente es en nuestra mente, y la conexión de nuestros pensamientos y emociones se conecta a nuestras células. Lo que acabas de decir ahorita es real. Por ejemplo, este episodio que hoy pues, se toma en cuenta como un 19 de septiembre, en el cual hubo un suceso tremendo en un terremoto donde hoy mucha gente está con un miedo tremendo al respecto de ese suceso. Y más los ¿no? que Y es viven en la Ciudad de colectivo. México. Es un miedo colectivo. Es un miedo colectivo, entonces esta parte es muy Se importante. saber. se puede sanar tanto este miedo de los terremotos como el miedo que usted tenga. A Exacto. lo que usted le haya pasado, al miedo que usted haya tenido. ¿Cómo sanar un miedo? Fíjate que esto es algo muy, muy interesante. ¿Cómo puedes sanar un miedo? El miedo no se te va a quitar, el miedo hay que enfrentarlo. Sí. Si tú enfrentas el miedo, analizas qué está sucediendo en tu mente y por qué es una constante en ese tema, podemos empezar a tomar la acción para poderlo enfrentar. Cuando tú enfrentas tus miedos y te das cuenta que solamente era una especulación, porque realmente el miedo puede ser una especulación, una creencia y una formación de un suceso que se queda latente. Puedes tú empezar a entenderlo, lo establecemos como un aprendizaje y el miedo llega a ser un gran maestro. Evidentemente esto es parte de lo que somos, no podemos negar, todo lo que nos genera expectativas nos da miedo, porque todo lo que no conocemos nos da Lo miedo. desconocido. Exacto, pero cuando lo enfrentas es una gran satisfacción como ser humano, mami. Entonces, precisamente en el tema de la sanación emocional está este aspecto. Lo tienes que aprender a trabajar con un sistema, que lo cual tu servidora te puede ayudar en poder establecer el orden, en cómo encontrar los factores de lo que está haciendo que sea una constante en ti, el estar pensando en ese temor del pasado o en ese temor de lo que pueda suceder, ¿no? Y eso también te desconecta de tu presente, porque cuando te ubicas en tu presente, analizas ese pensamiento que te lleva a ese miedo, se establece como algo consciente, ¿sí? Por ejemplo, me llamó mucho la atención ahorita el tema de las motos, ¿no? ¿Cuánta gente no le tiene pavor a las motos? Y este suceso tiene que ver con un punto adrenalínico que ha llegado también a un proceso de que me puedo morir en las motos o puede haber un accidente por el tema de la velocidad. Pero también puede ser un miedo aprendido. Si tú Exactamente. has escuchado mucho que pasan cosas o viste algún accidente, qué sé yo, Es correcto. pudiste haber aprendido el miedo a algo, a la moto o a lo que tú quieras. Claro, entonces por eso el tema es entender que los miedos que tenemos son especulaciones que no son de nosotros. La verdad no son de nosotros. O sea, yo a mis pacientes les hago hincapié en esta situación del miedo, porque el miedo en realidad no existe, es una especulación que te hace y te crea una sensación de ansiedad y te lleva a detenerte. Y aguas, porque el factor miedo, si tú permites que avance en ti, se convierte en algo que no te deja avanzar, se convierte en algo que te hunde en un tema de depresión posible, se convierte hasta inclusive en una somatización de alguna enfermedad. Entonces, el poder entender mis miedos, hacerlos conscientes, traerlos a tu presente y empezar a trabajarlos y entender qué fue lo que escuchaste durante todo el tiempo de tu niñez, posiblemente, o de lo que llegaste a ver hablando de una posibilidad de un accidente que le pasó a ciertas personas y tú te la compras que te puede pasar, ¿no? Entonces, los miedos son especulaciones y también tiene que ver con una formación de un pensamiento colectivo. O sea, hay miedos aprendidos. Exactamente. Que no son míos, se los Exacto. aprendí a lo mejor a la familia. Correcto, y esos son los miedos. Porque en realidad si tú te pones a analizar, cuando somos niños no tenemos miedo, porque estamos en ese momento neutros, no tenemos esa emoción, no tenemos ese sentimiento como tal. Empezamos con el temor cuando nos grita la mamá, te vas a caer del árbol, ¿no? Que te trepas al árbol y te gritan eso y entonces empiezas a pensar, ay, ¿me iré a caer? Te vas a romper una pierna. Ahí es donde empiezan a generarse, a insertarse los temores que no te pertenecen. Y realmente si analizamos, gente linda que nos está viendo, el miedo es algo que tú puedes analizar, traer a ti y empezar a observar para quitarlo de ti.
es evolutivo el miedo. Ahora, volviendo al tema de los terremotos, a lo mejor aprendiste antes del terremoto que el temblor se siente feo. Pero luego, y mucha gente te decía, no pasa nada, ya va a pasar, los que vivimos con temblores normalitos o dentro de la no desgracia. Pero de repente viene el 19 de septiembre del 85 y sí pasa. Y sí hay muertos y sí se caen edificios cerca de ti. Entonces, el miedo se queda más instalado porque no es lo que te dijeron que puede llegar a pasar, sino que ya pasó. No es a lo que pueda pasar en un futuro, sino que ya lo viviste. Y hay muchísima gente, y por eso quiero preguntarte esto, que vive con miedo por este tema de los terremotos. Hay gente que dice, no me gusta ir a la Ciudad de México porque, ¿y qué tal si tiembla? O los que viven ahí, que muchos viven con miedo. ¿Se puede aún este tipo de miedo tan arraigado en una sociedad, se puede suavizar, bajarle 2 rayitas, quitar, si es que se puede, Pati? Claro, Ame. Los traumas que te puede generar ese tipo de vivencias que se sintonizan en un miedo, en fechas, porque cuando pasan ese tipo de acontecimientos, se queda en tu memoria celular y eso se genera que se activa ese momento. Claro, y empieza a haber un colectivo en toda la gente. supuesto. En anteriores años que hubo una representación parecida, que tembló en 19 de septiembre, es también por el flujo de la energía de las personas en pensamientos de miedo y es muy colectivo y es muy poderoso. Entonces pensar que somos parte de un mundo que es que tiene una naturaleza de movimientos, porque estamos en una tierra que tiene movimientos para poder ajustar su vibración. Y no podemos hacer más que eso ya lo sabemos. que entender que es parte de la vida. Y el proceso es que cuando haya un suceso de un temblor, como lo que hacemos todo, se abre un instinto de supervivencia. No caer en el miedo a la frecuencia de que puede suceder y me puedo morir, no, porque eso también lo atraemos. Ojo que también esto, con los miedos, empiezas a tener esa creencia de que puedes volverlo a tener y presenciar lo mismo, que no es así. Tú puedes hacer el cambio de ese factor, de esa vivencia o de esa memoria que quedó en ti, se puede cambiar. Y esto es algo en lo cual yo les sugiero que hay que trabajar. El miedo se trabaja. El miedo se tiene que trabajar. Es algo que no podemos... ¿Tú crees que podemos atraer cosas? Sí. Sí, claro. Sí. Nosotros somos muy, muy poderosos, Amelia, en cuestión de pensamiento y palabra. Nosotros podemos, con la palabra, crear o destruir. Y esto viene de una fortaleza que tenemos en los pensamientos, que podemos hacer grandes cambios cuando hay un flujo de cambio de pensamiento y de creencias. Y entonces esto empieza a formatear una realidad distinta. Claro que se puede cambiar, pero por supuesto, nuestro poder es impresionante en cuestión de pensamientos. Podemos cambiar los miedos, podemos cambiar completamente las creencias, las que nos han llevado a estancarnos o a pensar que no podemos y no tenemos la facilidad de cambiar lo vivido en el colectivo de pensamientos de una familia que a lo mejor está sumergida en el abismo de los temores. Porque cuánta gente no está todo el tiempo pensando en el miedo de lo que va a pasar, y si pasa, en y el si gobierno, me caigo, en la economía, en los sucesos, en las guerras, en todo lo que permea en miedos. ¿Por qué no lo hacemos en un punto colectivo y decir, tiene que haber una mejoría y empieza por uno? Nosotros somos parte de un cambio. Hay un suceso que le llamo el efecto dominó. Cuando tú haces un cambio y lo irradias, hay un efecto dominó. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Pero si tú lo analizas desde el aspecto positivo, por supuesto que esto va a hacer que este efecto dominó ayude a cambiar los pensamientos de las personas. Cuando ven el cambio en una persona que está quitándose el miedo y está avanzando y está creciendo, le dicen, bueno, ¿cómo lo hiciste? Y eso es un factor de poder ser parte de ese efecto dominó, que si tú logras y eres parte de esta familia que está ensimismada con un pensamiento constante de miedo, con que tú logres el cambio, vas a hacer que las demás personas te vean y seas un ejemplo. Mi sugerencia es entender que dentro de este factor de vida, tenemos este gran regalo del presente. El presente es tu futuro y lo que tú hagas en tu presente es lo que vas a poder dar en el futuro. Deja de pensar tanto en lo que va a ser y en lo que claro, en lo y que por fue. otro lado, el que no quiere cambiar, no va a cambiar. ¿No? Si tú estás metido ahorita que decías en una de estas familias
catastróficas de y si pasa esto y va a pasar aquello y si se enferma y si te caes y que sí se cae, salte de ese pensamiento, ¿no? No quiere decir que dejes de amar a tu gente, pero no formes parte, no le sigas dando fuerza a ese pensamiento caótico. Podemos romper con las cadenas de creencias. Sí. Eso es algo que de verdad, se los digo, que se logra cuando tú te enfocas en ti y piensas en ti y entiendes que eres un ser único e irrepetible y por ello las creencias de todo lo vivido en tu familia no es parte de ti. Eso es un trabajo, repito, que se tiene que hacer a conciencia en una terapia. Y por ello te invito que si eres candidato a esta sensación de querer establecer un cambio en ti, tanto del factor de los miedos, de las ansiedades, de todo esto que está permeando en nuestra sociedad, que está enfermando a la gente. Pero es que es un todos los contagiadero, sentidos. esto está peor que la pandemia. Exactamente. Ay, qué miedo, ay, qué va a pasar, ay, el cambio climático, la basura, el plástico, te va a dar cáncer, no hagas esto, no respires. Eso está, se está contaminando todo el ambiente de pensamientos negativos. Entonces, pues cada uno de nosotros decidimos si queremos entrarle a este caos o decirle, ¿sabes qué? Yo me salgo de este pensamiento. Precisamente es eso. Tú tienes la opción de poder Sí. salirte del caos y de esos pensamientos que no son parte de ti y cambiar la estructura de las creencias que te dañaron. Si sabes que vienes de una familia que está invadido de miedo y que todo es miedo y que eso también te hizo creer que no podías lograr tus objetivos, cuando tú crees en ti, cuando ves que hay la posibilidad de superar esos miedos, de ser quien eres por esencia, porque en realidad nuestra esencia como seres humanos nos lleva a entender que no tenemos limitaciones y el miedo es una limitación. Analicemos en qué parte de tu existencia estás hoy, qué es lo que te está deteniendo, qué miedo tienes que no te está dejando avanzar, Claro. qué te está sujetando a esas creencias que viene de generación en generación. A eso iba, porque si vienes de una familia de miedosos, la heredaron para ti, ¿no? Seguramente no fue, a lo mejor les sucedió algo y por eso están temerosos, pero lo más probable es que ya heredaron el miedo, porque hay muchas familias así. Claro, pero te voy a decir un secreto y un tip. Sí. Tenemos esa creencia que se hereda, no se hereda, se copia. Y nosotros podemos desbloquear ese gancho o esa creencia, porque es una creencia. Eso no se hereda. Es algo que vamos creyendo que es parte de nosotros porque nos enseñan un único escenario que es el escenario A, nuestra familia. Ese escenario A solamente piensa así, no nos dan opciones B, C, D, E. Cuando tú tienes conciencia, cuando te atreves a pensar diferente, sabes que hay más escenarios donde puedes entender que no es lo que tú creíste que era. Claro, claro. Hace poquito me enteré que hay familias que no comen pepino en la noche ni melón, o no sé qué me dijo. Pero es que nadie come. Le digo, yo toda mi vida he comido lo que se me antoja. Si se me antoja melón y es en la noche, o sea, nunca había pensado, no tenía esa creencia. Claro. Y esa familia, si come melón en la noche, se enferma. Y con el pepino les pasaba igual y no sé con qué otras cosas. Entonces, sí puedes cambiar. Es el poder de nuestra mente y nuestros pensamientos es Sí. impresionante. Por eso, ojo con lo que pensamos, ojo con lo que hablamos y ojo con los miedos. O te detiene o te ayuda a avanzar, a crecer con fortaleza para cambiar tu visión de vida y creencias. Pati Castorena, muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos localizar? Gracias, Amelia, es un gusto. Estoy en Jardines de la Hacienda y pues en mis redes sociales, que estoy como Pati Castorena, para servirles, en lo que les pueda ayudar. Estoy para ayudar. Pati Castorena, muchísimas gracias. Al contrario. Te agradecemos mucho y nosotros continuamos con Alberto Vázquez, que es psicólogo, psicoterapeuta, y vamos a platicar de la rueda de la vida. Estás muy romántico, es filosófico este asunto, vamos a ver de qué se trata. La rueda de la vida, ¿a qué te refieres con esto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Amelia, Alberto. ¿cómo estás? Muy Buen bien, día. ¿y tú? Bien, aquí corriendo. Qué bueno, corriendo para no llegar tarde. ¿Está el trafiquito de viernes? ¿Ya empezó? Sí, está fuerte el Está tráfico. fuerte, sí. hay que salir Siempre los con- viernes se complican, ¿no? Siempre desde tempranito. Sí. Así es. ¿A qué te refieres con esto de la rueda de la vida? La Rueda de la Vida es un libro, es el título de un libro Sí. de Elizabeth
en este La de las libro... etapas de la muerte, famosísima. Sí, pero sabes, más que nada, habla más bien acerca de la vida, Sí. de cómo enfrentar la muerte y cómo conocer acerca de la muerte sin que esto te genere dolor, ni pérdida, ni miedo, ni ansiedad. Ahorita que hablábamos de los miedos, justamente es aprender a cómo vivir con esa idea de que todos vamos a morirnos en algún momento, pero no vivir con esa angustia. ¿Y cómo se trabaja eso? Bueno, la doctora Ross lo que hizo fue hacer una serie de conferencias y de entrevistas con personas que estaban en enfermedad terminal y les preguntaban, ¿no? Que qué se sentía, qué dolores tenían, qué miedos tenían, y lo que más les dolía era la soledad, porque mucha gente que está ya enferma en terminal las dejan así olvidadas en los hospitales en el último cuarto, porque ya son las que son las terminales, ya son los que se están esperando para morirse. Y hay mucha soledad y hay mucho miedo. Y pasa con enfermos terminales, pero también pasa con muchos ancianos. Sí, sí. Que a lo mejor van a vivir 20 años más o 10 años más, pero están así olvidados como en el rincón, como la muñeca fea. O con los mismos papás, ¿no? Que ya los hijos crecieron, ya se fueron. Ahí los van a ver una vez al mes. Y luego, exacto. Y viven una soledad muy triste. ¿Viste? Sí. Y entonces eso es lo que más anhela la gente, el contacto que tiene con la gente. Entonces la rueda de la vida representa la rueda del samsara. Ella se refiere a esa parte. El samsara es una rueda que se maneja entre la filosofía tibetana, de que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, pero volvemos a subir y volvemos a bajar y estamos en un constante movimiento. Que así es la vida. Que sí. Y además, ellos creen en la reencarnación, entonces esta parte de saber que la vida tiene un sentido y que de acuerdo a cómo vivas esa vida, va a tener justamente la manera de cómo mueras. ¿Viste? Tiene que ver mucho con eso. Entonces, si ahorita aprendemos a dejar de tenerle miedo a la vida, ¿no? Y empezamos a vivirlo de una manera más consciente, menos aprensiva y menos preocupona, ¿no? Porque nos la pasamos preocupando, nos la pasamos pensando en las cosas que van a suceder, ¿viste? En los miedos Pero en las fíjate, experiencias del algo pasado. Muy importante, dejamos de tenerle miedo a la vida. O sea, no solo le tenemos miedo a la muerte, el que también le tiene miedo a la vida, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? Le tenemos miedo, es que le tenemos miedo a la vida, le tenemos miedo al éxito, le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo a casarnos, a divorciarnos. Bueno, es que también hay cosas que sí es para correr, le dijo, ¿no? Según sí, cómo te haya ido en la feria. Pero no puedes vivir con miedo a todo. No, y nos vamos enfermando de eso. Sí. ¿Viste? Yo creo que una de las pandemias más importantes, aparte de las que nos han inventado, ese es el miedo. El miedo, sí, verdaderamente, todos vivimos con miedo. Porque además miedo a las paraliza, guerras. ¿no? ¿Mandé? Te paraliza el miedo. Te paraliza. Te impide deja, tomar acciones. Y no te deja moverte. Claro. Y mejor te prefieres quedar en tu casa. Y bueno, hay gobiernos que te inyectan miedo de todo para manejarte, porque es más fácil manejar a un miedoso que a uno que no. Claro, incluso los medios se dan también para eso. Las redes sociales, que de repente ves que no, pues que en Siria, no, pues que en Egipto, no, pues que en Israel, no, pues que Estados Unidos ya le sacó la lengua a los chinos y los chinos también, y, ¿viste? Entonces todo esto nos lleva a un estado de paranoia tremenda. Aparte, pues los miedos que vives de todo el tiempo, porque no tienes un trabajo seguro, porque no sabes si mañana vas a tener para comer, donde tienes que pagar una renta y gas y teléfono. Y cada vez creo que aumentan los miedos, Alberto. Sí. No, ahorita, miedo a que te asalten, miedo a que te clonen el no sé qué, miedo a que te vacíen las cuentas. Entonces, no puedes vivir así. Sí, no, y me acaba de pasar un caso así, cerquita con un primo, una prima, de que le hablaron pensando que era yo en Estados Unidos y que yo había tenido un accidente y bueno, ya se movió toda la familia y luego llegaron a mi casa y así yo, ¿qué pasó? No, pues no que estabas muerto. No, que estabas en un accidente. Te agarraron a trancas, ¿por qué no te mueres? Y yo no sabía, ¿no? Qué horror. Entonces con eso de que la inteligencia artificial ahora ya hasta la voz, ¿no? Miedo a no creer en nada. A no creer en nada, exacto. Entonces empiezas a... A mí eso de no creer tengo una sensación desagradable. Muy desagradable. Porque te dicen algo y no creas en eso, es fake, son mentiras. Entonces, ¿en qué sí crees y en qué no? Exacto. Entonces, la idea de esta rueda de la vida es aprender a cómo manejar estas
estos infortunios que tienes generalmente, ¿no? Donde las cosas no te salen como tú esperas, pero te vas adaptando, ¿viste? Te vas adaptando de acuerdo a tu parte filosófica, a tu creencia, a tus vivencias, a lo que sí puedes creer, ¿viste? A lo mejor no crees hacia afuera, pero sí crees hacia adentro. Entonces, cuando empiezas a creer hacia adentro, no importa que afuera se esté cayendo, no importa que el temblor se esté dando, ¿no? Porque entonces ya estás con esa seguridad que sabes que puedes salir adelante. Como decía, la fuerza no depende de la rama donde se posa el pájaro, ¿no? Sino de las alas, claro. ¿Viste? Entonces, si tus alas son fuertes y tú eres capaz de poder enfrentar la situación, pues igual no sale, ¿no? Igual no sale como tú esperabas, igual no sale como tú querías que fueran las cosas. Pero también te adaptas a lo que hay en este momento. Si ahorita estás en la rueda de la fortuna y te está tocando abajo, pues te adaptas a lo que hay abajo. Te adaptas. Es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo. Bueno, ¿qué sí tengo? Puedo salir a trabajar, puedo inventarme algo, puedo hacer gelatina, no sé. Esto sí lo tengo. Pero como ya no tengo el nivel que tenía antes, entonces pues dejo de comprar en la tiendita a diario, dejo de hacer gastos que no me están alcanzando. O sea, ¿con qué sí cuento y con qué no? Esa es la rueda. Claro. Esa es la rueda. Pero te tienes que adaptar. Sí, pero no quedarte con el rollo del pasado. Y es que yo vivía, y es que yo compraba, ya no, y es compadre, que yo hacía. ya no. A lo mejor ahora vuelves a vivir hasta va a mejor. pasar, y va a pasar, seguramente, porque todo es cíclico, ¿viste? Y entender esto es lo que nos cuesta trabajo. Por eso la rueda de la vida se hace un curso. Estoy haciendo un curso con la idea de este libro, para que la gente sepa que son momentos, que no es todo el tiempo. A mí mismo me está pasando, ¿no? O sea, la consulta que antes tenía ya no la tengo. No, pues si ya te mataron ayer o antier, pues ¿cómo no? A todos los alumnos que tenía cosas. ya no los tengo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que adaptar y tengo que buscar otra manera de salir adelante y buscarle y hacer. Y entonces eso es lo que te permite entender que no siempre vas a estar abajo. O no siempre estás arriba también, abusado, ¿no? Porque ahorita que venía así, se me quedó viendo un tipo que traía un Mercedes-Benz así, todo así. Yo dije, güey, ¿qué es el que me ve, no? Qué bonito coche nada más, pero pues a mí No, se me queda viendo a mí. Entonces yo digo, bueno, creo que necesitamos también aprender que cuando estamos arriba, abusados, también podemos caer abajo, ¿viste? No sé si te sabes la anécdota, seguramente, y se las cuento rápidamente, de un rey que le pide a todo su reino y a todos sus súbditos que por favor quería tener una frase que cupiera adentro de su anillo para que se lo grabaran, y que esa frase, cuando estaba arriba y había ganado batallas, lo ubicara en que... Y la misma frase, cuando estaba abajo, también lo ubicara. Y ganó alguien que se le ocurrió esta frase maravillosa, que yo la uso mucho en mi vida, que dice, y esto también pasará. Y esto también pasará. Estás arriba, ganaste batalla. Exacto. Te va a pasar. Tienes Mercedes, ojalá que te dure toda la vida, pero a lo mejor no te va a durar. Y luego vas a estar a pie. Y si estás a pie ahorita, también pasará. Sí, y no dejas de ser Esto también pasará. Vamos a hacer una pausa, regresamos, porque esto también pasará, pero después de unos minutitos que tenemos que hacer corte. Bueno, Recordando viejos tiempos, pero Alberto Vázquez, su servidora, pues sí tratamos de recordarlo, pero pues no nos acordamos de los nombres. Entonces, ahorita que hablábamos de la rueda de la vida, que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, pues también les puedo decir que se nos olvidan las cosas. Y eso también es una pérdida. Sí. Y es un aprendizaje. Pásame, y no te acuerdas cómo se llama. Sabes lo que quieres decir, pero no lo puedes decir. Sí, es un aprendizaje también. Nos da risa, pero era risa nerviosa, amigo, porque ya no sabíamos qué era. Y te tienes que adaptar también a esa parte. Porque la idea de la rueda de la vida es darte cuenta, ¿viste? Cuando no te das cuenta, pues no pasa nada. Pero cuando te das cuenta y dices, se me olvidó, bueno, pues voy a hacer un trabajo, un esfuerzo de acordarme, y entonces lo voy a hacer, ¿viste? Puedes hacer muchas cosas, y hacer sudokus y armar rompecabezas, lo que quieras, pero tampoco pasa nada, porque si te obsesionas con, es que yo antes tenía una memoria maravillosa, ya no la tienes, ya no la tienes. Exacto. Yo antes tenía juventud, ya no la tienes, esa no va a regresar, y ya no digas lo demás. Bueno, uno envejece. Sí. Y te envejece la mente y te envejece el cuerpo.
Y eso también lo tienes que Sí, aceptar. y lo tienes que vivir además y lo tienes que aceptar. Y yo creo que con orgullo, ¿no? Sí. No con pena o con No, vergüenza. no. Ni con prepotencia. Ah, No. yo fui, fíjate No, que... y tuve, o hice, o me No. fui, o viajé, nada. Oh, ya no. No. Esto es lo que hay. Ese es el presente. Sí. Cuando tú vives en el presente no estás con el miedo del futuro, ni estás con la ansiedad del pasado. Y el Ni vivir el estás presente es eso. compitiendo con personas que hoy a lo mejor son jóvenes, en el caso de la juventud. No puedes competir con No. tu hija. No. Ni se trata de eso. No, yo creo que no se trata No, de eso. No, Lali. se trata de ser quien eres. Y en esa parte de ser quien eres, de enfocarte en el presente, en donde estás. Si te tocó en la rueda de la vida estar en la parte de abajo, disfrútalo, relájate, no te preocupes. Lo más importante, lo que yo le digo a mis pacientes en la consulta, no te preocupes. ¿Se puede disfrutar estar en la parte de Sí, abajo? Sí. A lo mejor, si lo padeces, si estás en esta parte de la ansiedad, pues no lo vas a disfrutar, obviamente te va a pesar. Pero si no, si realmente estás en una actitud, la actitud muy importante, de aprendizaje, bueno, acuérdate de Víctor Frank, ¿no? Que estando en un campo de concentración, se daba el tiempo para disfrutar y para darse cuenta de lo que estaba pasando. Y para ayudar a los hacer, otros. Claro, y hacer notas de lo que iba a decir próximamente en sus próximas conferencias, cuando él sabía que iba a estar en algún momento dando una conferencia en una sala llena de gente. O sea, su actitud era, me voy a salvar, Sí. un día voy a salir del campo de Sí. concentración. Sí. Y si estás pasando por una enfermedad, yo creo que esa actitud de, Sí. un día la voy a vencer. Sí, y si no la vences tampoco es tan malo. La muerte no viene tan mala. En el libro de Elizabeth Kubler-Ross, que habla acerca de la vida, de la rueda de la vida, habla acerca de las enfermedades y de estos enfermos terminales. Y que había una señora que hacía el aseo ahí en los cuartos, que se acercaba con los pacientes terminales y les decía, no es tan malo, la muerte no es tan mala. ¿Viste? Y entonces el darnos cuenta, alguna vez platicábamos de la muerte también aquí, y tú decías que tú imaginabas que la muerte sería como una fiesta, ¿no? Ay, yo sí. Que te esperaban del otro lado tus familiares y gentes que te conocían. Bueno, así va a ser la muerte, ¿viste? No es, ay, todo se acaba y qué horror, qué miedo. Ok, Es como la rueda pasar de de la una fortuna, habitación a ¿vas a otra. dar un curso cuándo y en dónde? La rueda de la vida. La La próxima rueda de la semana. vida, perdón, no El la de la próximo- fortuna. El próximo jueves Ajá. a las Dentro de 6 8 de la días, tarde, como a las- ayer. Sí, en el fraccionamiento Santuarios, ahí por el camp del Pueblito. Ok, que te hablen a qué teléfono. Que me hablen al teléfono 442-330-3235. 442-330. 32-35. Alberto Vázquez, Sí. muchísimas gracias. Amelia, Un gracias. gusto. Gracias, igualmente. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias al equipo, quiero. gracias a ustedes que nos siguieron y el próximo lunes aquí vamos a estar, como siempre, en punto de 8:30 de la mañana para seguir platicando muy en confianza. Yo les deseo que pasen un fin de semana maravilloso, que lo disfruten como usted quiera, en pijama, viendo series, con la familia, en la pachanga, como quiera, pero disfrútelo, haga conciencia que hay que disfrutar cada día de la vida. No caigan en excesos, pues como Es para el qué. diablo eso. Es el diablo. Muchísimas gracias. El próximo lunes, 8:30. Que la pasen bien. ¡Salud! Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.